A mi hija de 6 años la dejaron sola en una lancha turística en Chapala. Mis papás y mi hermana se fueron al trenecito del malecón porque, según ellos, no tenían tiempo de esperarla. Yo no grité. Al día siguiente, hice lo único que de verdad les dolió: dejé de pagar. Todo empezó en medio de un turno normal, de esos en los que el cuerpo funciona con café recalentado y costumbre. Yo estaba en el hospital, en Zapopan, terminando notas entre paciente y paciente, con una taza tibia al lado que ya sabía más a cansancio que a café. Entonces vibró mi celular. 6 llamadas perdidas de Valentina. Era un celular viejo que le había prestado para el paseo, solo con llamadas y mi número guardado. Mi primer pensamiento fue que se le había caído otra vez, o que lo había marcado sin querer mientras jugaba con sus primos. Pero luego vi la hora. Todas las llamadas estaban separadas por menos de 1 minuto. Ese no era un accidente. Era la forma desesperada en que una niña aprieta el botón cuando algo está mal. Me metí al pasillo, marqué de regreso y caminé hacia una ventana, tratando de parecer tranquila aunque por dentro ya se me había helado el cuerpo. Contestó al primer tono. Mami. Su voz venía chiquita. Muy chiquita. Yo ya había oído ese tono una vez, años antes, cuando se cayó de los juegos y creyó que se había roto el brazo. Pero esta vez era distinto. Era una voz más delgada, temblorosa, como si tuviera miedo de hablar demasiado fuerte. ¿Qué pasó, mi amor? Mi voz salió demasiado tranquila. Esa calma falsa que una usa cuando todavía no quiere aceptar que está entrando en pánico. Me dejaron. Parpadeé. ¿Quién te dejó? Mi abuelita, mi abuelito, mi tía Gabriela. Todos. Sentí que el pasillo se me iba de lado. ¿Cómo que te dejaron, vale? Dijeron que podía subirme otra vez a la lancha, pero ellos se fueron al trenecito. Por medio segundo, mi cabeza quiso negar lo que estaba oyendo. Sonaba tan absurdo que casi parecía imposible. Mi amor, seguro están ahí cerca. Mira a tu alrededor. ¿Los ves? Hubo silencio. Luego escuché cómo se sorbía la nariz. No, creo que se fueron. Apoyé una mano en la pared. Está bien, vale. Vamos a resolverlo. Necesito que me escuches muy bien. ¿Sigues en la lancha? No, susurró. La lancha regresó y me bajé con la gente, pero no era donde estaban ellos. No sé dónde estoy. Por un segundo no vi el hospital, ni las paredes blancas, ni a la enfermera pasando con una charola. Solo vi agua, gente, ruido, una niña de 6 años parada en una zona de embarque que no conocía. Muy bien, dije, obligándome a hablar despacio. Quiero que veas si hay un letrero grande, una palabra, un número, algo. No sé leer todo, dijo con la voz quebrada. No importa. Léeme lo que puedas. Dice nieves, paseos, lanchas, algo de Chapala. Respiré apenas. Chapala. No era bueno, pero no era el peor escenario. Estaba en el malecón, en la zona turística. Había gente, taquillas, vendedores, policías cerca. No estaba en medio del lago. Perfecto, mi amor. Lo estás haciendo muy bien. ¿Ves a alguien que trabaje ahí? Una señora en una taquilla. Alguien con gafete. Alguien vendiendo boletos. Hay una señora donde compran los boletos. Ve con ella. No cuelgues. Dile que tu mamá quiere hablar. Escuché pasos. Ruido de gente, música lejana, voces de vendedores ofreciendo nieves y el golpeteo del agua contra algo de metal. Luego una voz de mujer tomó el teléfono. Bueno, buenas tardes. Soy la mamá de la niña. Mi familia la dejó sola ahí. Tiene 6 años. Estoy en Guadalajara y voy para allá. Pero necesito que por favor no la deje sola ni un segundo. La mujer cambió de tono de inmediato. Ay, señora. Claro que no. Está aquí conmigo en la taquilla. No se preocupe, yo la cuido. Gracias. ¿Cómo se llama? Norma. Norma, se lo suplico. No la suelte. Voy en camino. ¿Quiere que llame a seguridad? ¿O a la policía? Sí. Por favor. Deles mi número. Yo también voy a llamar. Colgué con las manos temblando y marqué a mi mamá. Contestó al segundo tono, con una voz alegre, como si estuviera en una comida familiar. Hola, hija. ¿Todo bien? ¿Dónde está Valentina? Está bien, dijo, ligera, como si nada. Quiso dar otra vuelta en la lancha y la dejamos subir. Había más niños. En el fondo escuché a Gabriela, molesta, como si yo fuera la interrupción.
No teníamos tiempo de esperarla. Ya iba a salir el trenecito. Se me cerró la garganta. Dejaron a una niña de 6 años sola en una lancha. Dije, palabra por palabra. Mi mamá suspiró. No exageres, Lorena. Es un lugar familiar. No colgué de inmediato. Dejé que el silencio creciera hasta que se volvió incómodo. Luego dije, quédense donde están. Yo me encargo. Colgué. Volví a llamar a Norma. Ya llamé a seguridad del malecón, me dijo. La niña está conmigo. Está asustada, pero está bien. Gracias. Voy para allá. Después, marqué al 911. Traté de mantener la voz firme. Mi hija de 6 años fue abandonada por familiares en la zona de lanchas del malecón de Chapala. Está con una empleada de taquilla, pero yo estoy a más de 1 hora. Necesito que una autoridad se quede con ella hasta que yo llegue. La operadora no perdió tiempo en juzgar. Señora, mantenga la calma. Vamos a canalizar a policía municipal. ¿Tiene el nombre de la persona que está con la menor? Norma. Está en la taquilla de paseos en lancha. Bien. Conduzca con cuidado. Le van a llamar en cuanto llegue una unidad. Fui directo con mi supervisora. Mi hija está sola en Chapala. Tengo que irme. Ella me vio la cara y no preguntó nada más. Vete. El camino se me hizo eterno. Era sábado por la tarde, de esos en que la salida de Guadalajara se pone pesada aunque no sea hora pico. A mitad de trayecto empezó a llover, una lluvia delgada que ensuciaba el parabrisas y hacía que las luces se estiraran sobre el asfalto. Llevaba el teléfono en altavoz, esperando cualquier llamada. Cada coche lento frente a mí me apretaba más el pecho. Una oficial me llamó 20 minutos después. ¿Señora Salcedo? Sí. Soy la oficial Ramírez, de Policía Municipal de Chapala. Ya estoy con Valentina. Está tranquila. La tenemos junto a la taquilla. Me agarré más fuerte del volante. ¿Está bien? Sí. Asustada, pero bien. Le dieron una cobijita y está dibujando en unas hojas que le prestaron. La voz se me quebró. Gracias. Un rato después me pasaron a Valentina. Mami. Ya voy, mi amor. Estoy cerca. Me dieron una cobija. Qué bueno, bebé. ¿Estoy en problemas? Me cerró la garganta. No, vale. Tú no hiciste nada malo. Tú hiciste todo bien. Fuiste muy valiente. Después de casi 1 hora y media en carretera, entré al módulo de la policía con el uniforme del hospital, los tenis mojados y el pelo pegado a la cara por la lluvia. Valentina estaba sentada en una banca, envuelta en una cobija que le quedaba enorme. Tenía los ojos rojos y abrazaba un peluche viejo que, según me explicó la oficial después, tenían ahí para calmar niños. Cuando me vio, soltó el peluche y corrió. La levanté en brazos antes de que llegara a mí. La apreté contra mi pecho con tanta fuerza que pude sentir su corazón golpeando contra su chamarra. La oficial Ramírez se acercó con cuidado. La encontramos donde usted indicó, doctora. La señora de la taquilla la tuvo con ella todo el tiempo. Está alterada, pero físicamente está bien. Asentí. No podía hablar. Firmé lo que me pidieron. Di mis datos. Repetí la misma información 2 veces, porque así son esos trámites, incluso cuando una apenas puede respirar. Más tarde llamé a Norma para agradecerle. Luego subí a Valentina al coche, la abroché en su silla y la cubrí con mi chamarra. En el camino de regreso, ella recargó la cabeza contra la ventana. Ya pasó, le dije. Estás conmigo. Estás segura. Pero yo sabía que no había pasado. Esa noche, lo que fuera que quedaba entre mi familia y yo, terminó. Ellos pensaron que se me iba a pasar. No tenían idea de lo que acababan de romper. Esa misma noche no dormí. Me quedé sentada en la orilla de la cama de Valentina, viéndola respirar, como si pudiera desaparecer si yo parpadeaba. Dormía hecha bolita, con el peluche apretado contra el pecho. De vez en cuando se movía y decía palabras sueltas. Lancha, Nieves, mami. Y cada palabra me torcía el estómago. Me repetí muchas veces que estaba bien. Estaba en su cama, limpia, calientita, viva. Pero no podía sacar una frase de mi cabeza. La dejaron. Mis papás, mi hermana, mi familia. Omar entró cerca de la medianoche. También venía de turno del hospital, con cara de cansancio y los ojos rojos. Me miró y no hizo preguntas inútiles. Solo me entregó una taza de té y se sentó a mi lado.
Deberías acostarte un rato. Estoy bien. Llevas horas viéndola dormir. Entonces voy a verla otra hora. No discutió. Por eso me casé con él. Sabe cuándo ya no tengo espacio para razones. A las 2 de la mañana el té estaba frío. Tenía la garganta seca, y el enojo ya no era un incendio. Era algo más duro. Porque esto no empezó en una lancha. Empezó muchos años antes. Yo crecí siendo la hija mayor. 3 años más grande que Gabriela. 3 años más responsable. 3 años más culpable de todo. Mis papás decían frases como, tú eres el ejemplo, tú ya entiendes, tú tienes que ayudarnos. Y luego me ponían a lavar platos mientras Gabriela daba vueltas en la sala y todos se reían porque era muy graciosa. Cuando yo tenía 9 años, pasé vacaciones cuidándola, doblando ropa y obedeciendo. Cuando ella tuvo 9, la felicitaban porque le ayudaba mucho a su mamá si llevaba un vaso a la cocina. Ese fue el patrón. Yo sacaba buenas calificaciones. Ella recibía aplausos. Yo recibía sermones. Ella recibía postre. Debí saber que no iba a terminar cuando crecimos. Gabriela estudió una carrera que siempre explicaba como si fuera un proyecto a punto de despegar, pero nunca terminó de acomodar sus papeles. Se casó con Raúl. Tuvo 3 hijos en 6 años, y varios planes que no pasaron de la primera semana. Raúl cambiaba de trabajo cada vez que nos sentábamos a comer. Mientras tanto, yo me abrí paso por medicina con becas, guardias y café. Cada recibo que pagué, lo pagué trabajando. Cada cosa que conseguí, la conseguí con cansancio. Mis papás nunca lo llamaron esfuerzo. Lo llamaron obligación. Cada vez que necesitaban algo, me recordaban todo lo que habían hecho por mí. Solo mientras nos estabilizamos con la hipoteca. Tu hermana está pasando un año difícil. ¿Puedes cubrirle la luz esta vez? Tú ganas bien, hija. La familia se apoya. En algún momento, ayudar dejó de ser un gesto y se volvió mi segundo trabajo. 9,000 pesos al mes para la hipoteca de mis papás. 3,000 pesos para las emergencias de Gabriela. A veces 1,500 de servicios. Más regalos de cumpleaños, útiles escolares, paseos de los niños, comidas que yo ni siquiera disfrutaba. Todo automático. Todo silencioso. Todo disfrazado de paz. Y yo lo seguía pagando. Luego llegó el paseo. Gabriela lo llamó una escapadita para que los primos convivieran. Yo lo llamé por su nombre, manipulación con sonrisa. Ándale, Lorena, me dijo. Es Chapala, no está lejos. Valentina se va a divertir. Siempre estás trabajando. Déjala hacer recuerdos con la familia. Traducción, págalo tú. Le dije que yo no podía ir. Tenía turno de fin de semana, el hospital estaba corto de personal y no podía cambiarlo. Entonces mi mamá metió la mano. Por lo menos cúbreles los boletos. Tú sabes que ellos no pueden gastar ahorita. Gabriela agregó. No seas así. Es para los niños. Así que pagué. Lanchas para todos, comida en restaurante, trenecito, nieves, estacionamiento, antojos para los niños, recuerdos que ni siquiera me preguntaron si podía cubrir. Casi 12,000 pesos por un paseo, al que ni siquiera fui. El paseo donde dejaron sola a mi hija en una lancha. Esa idea me pegó como si me hubieran empujado contra una pared. A la mañana siguiente, el cansancio ya se había ido. En su lugar quedó una claridad fría. Me senté en la cocina, abrí la computadora y empecé el reporte inicial. Datos de la menor. Lugar. Hora aproximada. Muelle turístico en Chapala. Familiares involucrados. Posible omisión de cuidados durante un paseo familiar. Escribí los nombres completos. Marta Torres. Carlos Salcedo. Gabriela Salcedo Torres. Raúl Méndez. Me temblaban los dedos, pero no por duda. Cuando envié la información y recibí el folio, sentí que respiraba de verdad por primera vez en años. No era venganza. Era dejar constancia. Omar entró justo cuando cerré la computadora. Me vio la cara y luego miró la pantalla. ¿Lo hiciste? Sí. Se quedó callado un momento, con la taza en la mano. Hiciste bien. Y se fue a trabajar sin decir más. Esa tarde, Valentina dibujó una lancha. Me la entregó con una sonrisa tímida. Es para ti. La tomé con el corazón apretado y la pegué en el refrigerador. Entonces me hice una promesa. No iba a seguir siendo la responsable de todos. No iba a pagar descuidos ajenos. No iba a comprar cariño con transferencias. Y esa vez sí lo dije de verdad. A la mañana siguiente,
Mi casa estaba callada, pero no tranquila. El café se estaba quemando en la cafetera. Valentina todavía dormía, enrollada entre cobijas rosas, y Omar ya se había ido a su turno temprano. Yo estaba sentada en la mesa, con bata, el pelo recogido de cualquier manera y la aplicación del banco abierta frente a mí. 9.000 pesos. Hipoteca de mis papás. 3.000 pesos. Emergencias de Gabriela. 1.500. Recibos atrasados. Otras transferencias pequeñas que ya ni recordaba haber aceptado. Cada mes se me iba dinero como una fuga lenta. Y lo peor no era el dinero. Era que nadie lo agradecía. Lo daban por hecho. Cancelar. Confirmar. Cancelar. Confirmar. Con cada cancelación me sentía menos atrapada. No lloré. No dudé. No sentí culpa. Sentí descanso. Lo más curioso fue darme cuenta de algo: ninguno me había llamado para preguntar por Valentina. Ni mi mamá, ni mi papá, ni Gabriela. Sabían que la habían encontrado. Sabían que había llorado. Sabían que estuvo con policías mientras yo manejaba desde Guadalajara bajo la lluvia. Y aún así, nada. Esa era mi familia. Después, abrí el historial de mi tarjeta. Paseos en lancha, comidas, trenecito, nieves, recuerdos, estacionamiento. Casi 12.000 pesos cargados en el mismo día en que casi pierdo a mi hija por su irresponsabilidad. Abrí un mensaje para Gabriela. Como dejaron sola a Valentina en una lancha, necesito que me devuelvas los 12.000 pesos que pagué por el paseo de tu familia. Si quieres, te mando el desglose. Lo leí una vez, no para suavizarlo, solo para asegurarme de que estuviera claro. Enviar. 2 horas después sonó mi teléfono. Gabriela, pensé en dejarla ir a buzón. Pero contesté porque quería oír hasta dónde pensaba llegar. Eres increíble, soltó antes de que yo dijera algo. Haces un drama por todo. ¿Por todo? Ay, Lorena, por favor. Estaba en un lugar seguro. Había gente, empleados, niños. No la dejamos en medio del lago. La dejaron sola en una lancha. Ella quiso subirse otra vez. Tiene 6 años. Tiene 6 años. No es una bebé. También tiene que aprender a obedecer. Cerré los ojos. Tú tienes 3 hijos. Sabes perfectamente lo que hicieron. Estoy harta de que actúes como si fueras mejor que todos solo porque ganas más. Esto no es sobre dinero. Todo es sobre dinero contigo, dijo, levantando la voz. Tú crees que porque pagas cosas puedes controlarnos. No los estoy controlando. Dejé de pagarles. Nos estás castigando porque tu hija se bajó donde no debía. A lo mejor deberías enseñarle a obedecer. Sentí una calma muy peligrosa. Gabriela, escúchame bien. Si vuelves a culpar a mi hija por lo que ustedes hicieron, no vas a volver a acercarte a ella. ¡Qué exagerada! Adiós. Colgué. Dejé el teléfono sobre la barra mientras vibraba una y otra vez. No lo toqué. Cuando por fin se quedó quieto, el silencio me pareció limpio. Pasaron 4 días. Ni una disculpa, ni una pregunta por Valentina. Al 5.º día llamó mi papá. Debe haber un error, dijo sin saludar bien. No pasó el pago de la hipoteca. No hay error. ¿Puedes revisar tu banco? Ya lo revisé. Lo cancelé. Hubo un silencio largo. No puedes dejar de pagar así nada más. Contábamos con ese dinero. Ya me di cuenta. Mi mamá habló desde el fondo. Lorena, tu hermana cometió un error. No lo hizo con mala intención. Ustedes también estaban ahí. Estás exagerando otra vez, dijo mi mamá. Valentina está bien, ¿no? Algo dentro de mí se enfrió. No les toca decidir que está bien. Mi papá endureció la voz. Estás siendo cruel. Casi me reí, pero no me salió. Eso lo aprendí en esta familia. Y colgué. Al día siguiente empezaron los mensajes largos. Mi mamá hablando de ingratitud. Mi papá diciendo que una hija no abandona a sus padres. Gabriela mandando audios donde lloraba y gritaba por turnos. No escuché más de 10 segundos. Borrar. 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 En el hospital, una enfermera me preguntó si estaba bien. Mejor, le dije. Dejé de pagar para que me siguieran tratando mal. Se rió un poco, pensando que era broma. No lo era. Esa noche llegué a casa y encontré a Valentina construyendo un fuerte con cojines en la sala. ¿Este es tu castillo?, le pregunté. Ella asintió muy seria. Solo entra quien yo diga. Perfecto, le dije. Esa regla me gusta.
Me acosté junto a ella en el piso y dejé que me contara historias de princesas, dragones y conejos policías. Su mundo seguía siendo pequeño, pero ya era seguro. El mío se estaba haciendo más pequeño también, y por primera vez eso no me dio miedo. Días después, recibí un correo. Su reporte relacionado con el folio 47281 ha sido recibido para seguimiento. No decía mucho más. Nombre de la dependencia, fecha, datos generales. Nada dramático, nada espectacular. Pero era oficial. Me quedé mirando la pantalla con el corazón quieto. Ese folio no arreglaba nada todavía, pero dejaba claro que ya no iba a esconder lo que hicieron. Que ahora explicaran ellos por qué pensaron que dejar a una niña de 6 años sola en una lancha era normal. Cerré la computadora y me serví café. Por un segundo pensé en desbloquear a mi mamá. No lo hice. Había pasado demasiados años confundiendo culpa con amor. Después del requerimiento legal, pasaron 7 días sin mensajes directos. 7 días en los que casi empecé a creer que lo habían entendido. Entonces Valentina salió de la escuela y me destruyó esa ilusión con una sola frase. Venía callada cuando la recogí, pero eso no era raro. A los 6 años, a veces salen de la escuela con demasiadas cosas encima y pocas palabras. Se subió al coche, abrazó su mochila y no quiso contarme qué había comido. A medio camino empezó a jugar con la correa del cinturón. Mami, ¿qué pasó, mi amor? Mis abuelitos fueron hoy a la escuela. Sentí que el estómago se me caía. ¿Qué? En la salida. Me hablaron por la reja antes de que abrieran la puerta. Me orillé tan rápido que el cinturón me apretó el hombro. ¿Qué te dijeron? La barbilla le tembló. Que es mi culpa. Que si yo no me hubiera bajado de la lancha, tú no estarías enojada. Dijeron que tienes que volver a pagar para que todos seamos familia otra vez. Por un momento no pude ni procesar las palabras. Luego llegó todo junto: enojo, asco, incredulidad. Me giré hacia ella y le tomé las manos. Valentina, mírame. Ella levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas. Tú no hiciste nada malo. Nada. Ellos te dejaron. Tú buscaste ayuda. Tú fuiste valiente. ¿Me entiendes? Dijeron que fui mala porque no esperé. No, mi amor. Los adultos eran ellos. La responsabilidad era de ellos. ¿Van a venir otra vez? Respiré hondo. No. Me voy a encargar de eso. Esa noche ya no solo me enojé. Me organicé. Primero escribí a la escuela. Por medio de la presente, informo que únicamente Lorena Salcedo Torres y Omar Aranda están autorizados para recoger, visitar o tener contacto con Valentina Aranda Salcedo dentro del plantel. Ninguna otra persona de la familia tiene autorización. Les solicito reforzar esta instrucción con recepción, dirección, personal de guardia y puerta de salida. Adjunté identificaciones. Pedí confirmación por escrito. Llamé a la directora a primera hora del día siguiente. Después llamé a mi abogado. Necesito un escrito formal. Él suspiró, como si ya supiera que algo más había pasado. ¿Qué hicieron ahora? Fueron a la escuela de Valentina para decirle que todo era su culpa. Hubo un silencio. ¿Quieres que les mande un requerimiento para que no se acerquen? Sí. Que suene educado, pero que les quede claro. Te lo mando hoy. A medianoche el correo estaba enviado. ¿A mis papás? ¿A Gabriela? ¿A Raúl? No lloré. No caminé por toda la casa. No me tiré al sillón a preguntarme por qué eran así. Solo me quedé sentada, viendo el reloj de la cocina avanzar minuto por minuto, esperando que la rabia se cansara. No se cansó. 3 días después empezó la campaña. Primero me escribió una prima. Oye, no sé qué está pasando, pero tu mamá está diciendo que le estás quitando dinero para castigarla. 1 hora después, un tío mandó un mensaje larguísimo sobre el respeto a los padres. Luego una compañera del hospital se acercó a la máquina de café. ¿Todo bien? Vi que tu hermana publicó algo de hijas malagradecidas. Suspiré. ¿Escribió malagradecidas? Mi compañera parpadeó. Creo que sí. Entonces, sí era ella. Para la noche, mi celular parecía una feria de acusaciones. Estás destruyendo a tu familia. Tus papás están sufriendo. El dinero va y viene, pero los padres no. Cambiaste mucho desde que eres doctora. Me pintaron como una villana, una hija fría, una hermana soberbia, una mujer que se creía demasiado por tener un buen sueldo. Y por un segundo, uno muy pequeño, casi funcionó.
Casi sentí culpa. Luego recordé la voz de Valentina diciendo: «Dijeron que es mi culpa». Ahí se me quitó. Al quinto día abrí un correo nuevo. Agregué a cada familiar que había opinado sin preguntar. Tíos, primos, 2 cuñadas, incluso una madrina que llevaba años apareciendo solo para juzgar. Escribí: «Para evitar versiones incompletas, aclaro lo siguiente. Durante los últimos 5 años he pagado aproximadamente 9,000 pesos mensuales para apoyar la hipoteca de mis papás. También he cubierto servicios, gastos familiares, y he transferido 3,000 pesos mensuales a Gabriela para supuestas emergencias. Tengo recibos y comprobantes. Hace poco más de 2 semanas, mis papás, mi hermana Gabriela y su esposo Raúl, dejaron sola a mi hija de 6 años en una lancha turística en Chapala mientras ellos se iban a otra actividad. Mi hija terminó resguardada por una empleada de taquilla y por policía municipal hasta que yo pude llegar desde Guadalajara. Presenté un reporte por posible omisión de cuidados. También restringí el contacto con mi hija después de que mis papás fueron a su escuela a decirle que lo ocurrido era culpa de ella. Eso es lo que pasó. Quien quiera opinar, que lo haga con la información completa. Adjunté capturas de transferencias, recibos, el folio del reporte, la respuesta de la escuela. Lo leí 2 veces, no para hacerlo más amable, para que no hubiera una sola frase que pudieran torcer. Enviar. No tardó mucho. En menos de 1 hora empezaron las respuestas. Yo no sabía eso. Tu mamá nos dijo otra cosa. ¿Cómo que fueron a la escuela? Lorena. Perdón por opinar sin saber. Para la mañana siguiente, varios dejaron de escribirme para reclamar. La publicación de mi mamá desapareció. La de Gabriela sobre hijas malagradecidas fue reemplazada por una foto de su café con una frase religiosa. Mi papá dejó de mandar mensajes en el grupo familiar. No todos me creyeron de inmediato, pero los recibos hicieron más difícil seguir repitiendo mentiras. Unas semanas después, llamó mi prima Laura. «No te alteres», dijo apenas contesté, que era exactamente la frase que hace que uno se altere, pero me enteré de que fueron de la Procuraduría de Protección del DIF a casa de Gabriela. Me quedé quieta en medio de la cocina. ¿Qué? Parece que por el reporte. No sé si fue visita o entrevista, pero Gabriela está furiosa. Dice que por tu culpa la están tratando como mala madre. Respiré despacio. ¿Y los niños? Están con ella. No se los quitaron ni nada, pero como parte del seguimiento les pidieron asistir a pláticas de crianza. Me apoyé en la barra. Entonces no pasó nada que ella no se haya ganado. Esa noche el celular volvió a encenderse como antes. Mi mamá. Por tu culpa tu hermana está pasando una humillación horrible. Mi papá destruiste a esta familia. Gabriela. Siempre me tuviste envidia. No soportas verme feliz. Leí esa última 2 veces. Envidia. Casi me dio risa. Envidiar a una mujer que dejó a mi hija sola, y luego culpó a una niña de 6 años para no perder dinero. No contesté. Bloqueé los 3 números. Después de bloquearlos, por fin pude dejar el teléfono en la mesa sin miedo a la siguiente llamada. Las semanas se volvieron meses. Sin mi dinero, el mundo de mis papás empezó a hacerse más chico. Primero fueron detalles pequeños. Mi mamá dejó de ir al salón cada mes. Mi papá vendió sus cañas de pescar y unas herramientas que siempre presumía. Luego empezaron los rumores sobre la casa. Una tía me contó, sin que yo preguntara, que la habían puesto en venta. Dicen que quieren algo más práctico, dijo. Claro, más práctico significaba que sin mis 9,000 pesos mensuales ya no podían sostener la hipoteca que desde antes venían arrastrando. Meses después se mudaron a una casa rentada más pequeña, cerca de una avenida ruidosa, lejos de la colonia donde mi mamá presumía vivir. No me alegró. Tampoco me dolió como pensé que me iba a doler. Solo fue una consecuencia. Gabriela y Raúl siguieron con las pláticas del DIF. Tuvieron que sentarse cada semana con otras familias, llenar formatos, escuchar a una trabajadora social y firmar asistencia. Nadie les quitó a sus hijos. Nadie destruyó su vida. Solo los obligaron a escuchar, por primera vez, que los niños no se cuidan con excusas. Eso fue lo que más les pesó. La vergüenza, porque en nuestra familia se podía ser irresponsable, se podía manipular, se podía pedir dinero sin devolverlo. Lo que no se podía era quedar mal frente a los demás, y quedaron mal.
Los dejaron de invitar a algunas comidas. Unas amigas de mi mamá se alejaron. Un primo le dijo a mi papá que yo había hecho lo correcto. Y mi papá no le volvió a hablar. Hubo un tiempo en que todo eso me habría roto. Ahora solo me cansaba. Una noche llegué del hospital y encontré a Valentina en la mesa, haciendo tarea con la lengua asomada de pura concentración. Tenía crayones regados, un vaso de leche a medio tomar y el peluche sentado junto a su cuaderno como supervisor. Le besé la cabeza. «¿Cómo va eso?» «Bien», dijo sin levantar la vista. Después se quedó pensativa. «Mami, dime, ¿tengo que volver a verlos?» Dejé mi bolsa en una silla. «No, mi amor. No si no quieres». El teléfono vibró sobre la barra. Era un número desconocido. Lo miré un segundo, luego lo puse boca abajo. Valentina levantó la vista. ¿Quién era? Nadie que tengamos que contestar. Sonrió poquito y volvió a su tarea. Me quedé ahí, en la cocina, oyendo el sonido de su lápiz sobre el papel, el refrigerador encendido, un coche pasando afuera, la vida siguiendo sin gritos. Pensé en todos los años que pasé pagando para que me quisieran. En todas las veces que confundí obediencia con amor. En cada transferencia que hice para comprar una paz que nunca era mía. Nadie pidió perdón, solo empezó a haber silencio. Y esa noche, mientras Valentina hacía tarea, y mi teléfono sonaba sin que yo sintiera obligación de contestar, entendí que no tenía que volver a ponerle precio a la tranquilidad de mi casa.